Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, pues el día de hoy nuestro grupo, que está conformado por Susel, Sara, Dubán, Andrés y quien habla Matthew, venimos a presentar pues nuestra solución del ejercicio número uno de cálculo. Esto lo venimos a presentar en forma de análisis sobre cómo los modelos matemáticos se utilizan para evaluar la efectividad de los antibióticos, específicamente mediante el estudio de las curvas de concentración en el tiempo, también conocidas como kill curves. Entonces, en el ámbito de la microbiología clínica y en la farmacocinética, es evidente que no solo basta administrar un antibiótico y esperar a que funcione. Es También deberíamos ser capaces de saber cuánto tiempo el fármaco permanece activo, cuán alta es la concentración máxima alcanzada y también cuánta exposición total recibe la bacteria. Y pues en el documento pues que analizamos se propone un modelo muy simple, pero a la vez también es muy útil, sobre todo para estudiar esos conceptos y compararlos. Entonces, a partir del modelo propuesto en el PDF, se desarrollan los cinco ejercicios también adjuntos y pues, ¿qué? No, pues la idea y el objetivo de esta exposición pues sería más que nada interpretar los resultados matemáticos dentro del contexto farmacológico. Entonces, sí, a partir de aquí pasamos a explicar lo que es el contexto del modelo como tal. Entonces, el modelo parte de una ecuación diferencial muy simple, que es esta de acá, la ecuación número uno, dc sobre dt es igual a menos k por c. Y pues esta ecuación pues expresa un fenómeno real, que es que la concentración del antibiótico disminuye exponencialmente respecto al tiempo. Y pues esto puede verse a distintas causas en un contexto real, o podría ser el metabolismo, la eliminación renal, la distribución de este fármaco a los tejidos, entre otras cosas. Entonces, la solución a esta ecuación sería la ecuación número 2 que se ve acá. En la ecuación número 2 tenemos que C de t es igual a C sub 0 por Euler a la menos K por el tiempo. C sub 0 representa acá la concentración inicial del antibiótico justo después de administrarse. Y esto K viene siendo la constante de eliminación. Por obvias razones, cuanto mayor es K, más rápido desaparece el antibiótico, pues. Y pues a partir de esta curva propuesta, el documento define tres medidas de la magnitud del tratamiento, pues, por así decirlo. La primera de ellas es Rho, que dado el enunciado, acá está, Rho que es la concentración máxima sobre la concentración mínima inhibitoria. Y pues esto indica qué tan por encima eh, del nivel requerido está el antibiótico en su pico máximo, pues. La segunda variable que define pues, el contexto es tau, que está definido como el tiempo durante el cual la concentración es mayor que la concentración mínima inhibitoria. Y pues representa la duración del efecto del antibiótico, así en palabras simples. Y por último sería alfa, que alfa es el área bajo la curva dividida entre el MIC, entre la MIC, que pues MIC es la concentración mínima inhibitoria. Y pues en general, este alfa también nos sirve para medir la exposición total del microorganismo al fármaco, que es un indicador clave para determinar la eficacia de un fármaco, pues. La idea es básicamente que pues no nos basta con un pico alto, que en este caso vendría representado como Rho, ni con un efecto breve, que vendría representando como tau, sino que ambas de estas dos deberían interpretarse junto a la exposición total, que sería alfa. Ahora, pues venimos a explicar ya los cálculos del ejercicio, empezando por el inciso número uno.
Ya, amigos. Sí. Bueno, el ejercicio número 1 se nos pide encontrar una expresión para algo llamada, para la incógnita llamada alfa. Esta incógnita es para una dosis única. Alfa representa el área total que queda por debajo de la curva, que muestra cómo cambia la concentración del antibiótico con el tiempo. Y para calcularla, se debe primero considerar que toda la concentración desde el momento inicial desde el momento de que es tiempo hasta el tiempo más grande, prácticamente hasta que el antibiótico deje de tener presencia en el cuerpo. Esta área es importante porque refleja la cantidad total de antibiótico disponible a lo largo de todo el tratamiento. Y en biología, eso significa que alfa, la incógnita, sirve para medir cuánta exposición tuvo la bacteria en relación con la concentración mínima necesaria para inhibirla. Por esto, alfa se utiliza como una forma de evaluar la fuerza global del tratamiento. Y este valor es especialmente relevante en los antibióticos, cuya efectividad depende de la cantidad acumulada a lo largo del tiempo, más que del valor máximo de concentración. En esos casos, conocer alfa nos ayuda a predecir qué tan efectivo puede ser el tratamiento a largo plazo. Pues acá proyectados tendríamos los cálculos y pues en resumidas cuentas, alfa en el propio enunciado se define como el área bajo la curva dividida sobre la M y C. Entonces, pues acá otra forma de poder llamarlo, de poder atribuírsele a ese área, pues sería directamente, eh, pues eso, el área bajo nuestra curva inicial que tenemos acá, representada como C de T. Entonces, eso se calcula como la integral definida de cero a infinito de la concentración inicial, ta, 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 ta. Entonces, aquí lo que hicimos básicamente fue resolver la integral normal y pues en general obtuvimos que el alfa es igual a esto que estoy señalando acá con el cursor, a esto de aquí. La integral como resultado dio, como curiosidad, como plus, dio este resultado de 1 sobre k. Y pues acá pues nada más lo que hicimos fue reemplazar. Entonces pues 1 sobre k multiplicado por la concentración inicial sobre la m y c, pues es lo que nos da el valor final de alfa. Bueno, ahora vamos a explicar el inciso 2. ¿Qué es lo que nos pedía el inciso 2? Pues básicamente es encontrar una ecuación para la concentración en función del tiempo. Aquí ocurre una cosa distinta respecto a la primera, porque la primera era en una dosis con una concentración inicial total. Pero en esta ocasión vamos a estar estudiando, pues, qué ocurre cuando agarramos, digamos, esa dosis total o concentración inicial que nosotros tenemos ahí ubicada como CO, la cual nos administra toda en un tiempo cero, o sea, de repente, sino que la vamos a dividir, por así decirlo, en dos dosis iguales de la misma concentración, expresada, entonces las tenemos aquí expresadas como que la concentración inicial dividida entre dos en un tiempo t cero y la otra en un tiempo que nosotros indicamos como t moñito. Entonces, tenemos que la concentración total, por así decirlo, después de las dos dosis, simplemente pues la suma de las respuestas exponenciales que genera cada dosis. Digamos, aquí al final tenemos expresado esa ecuación. Entonces, pues describamos esto, ¿no? Tenemos una primera parte y una segunda parte. Entonces tenemos la concentración uno que está ubicada por acá, y la concentración 2. Entonces, antes de la segunda dosis, la cual pertenece a un intervalo donde está entre cero y menor al t moñito, en el cual tenemos que es básicamente la concentración inicial de entre 2 de Euler menos KT, que esa pertenece a la primera dosis. Y tenemos la segunda parte, la segunda concentración, que es cuando el tiempo supera ese t moñito. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí?
lo que sucede ahí es que se suma, por así decirlo, la parte que queda de la primera dosis, y se le hace como el aporte de la segunda. Es por eso que tenemos ahí esas dos aquí. Simplemente factorizamos, sacamos factor común y digamos, por así decirlo, en una forma más simple para poder expresarla al final en en esta, en esta función aparte que tenemos acá. Pues básicamente aquí es que cada dosis se añade instantáneamente. Entonces, esa es una de las razones por las cuales en la gráfica que se tenía de este método que se llama dose fractation, eh, y por decir, subir. Respecto a farmacológicamente, podríamos enunciar que, pues, en la primera parte, en la que va de cero hasta, por así decirlo, hasta el T moñito, antes de eso, pues, obviamente, en la gráfica se ve explícitamente que hay un decaimiento de esta primera dosis, porque la concentración disminuye continuamente, al ser una exponencial decreciente. Sobre el segundo intervalo, donde el tiempo supera ese T moñito, eh, justamente cuando ese T moñito es cuando ocurre el T salto, es básicamente cuando aplican la segunda inyección, por así decirlo, la segunda dosis, por eso es que se ocurre el saltico. Mm, Al igual que la primera, sigue siendo una función exponencial decreciente, entonces tiene el mismo comportamiento. Y pues básicamente esa sería la explicación de este inciso 2. Y entonces aquí tendríamos la función que describe ese nuevo método que estamos implementando, que es el Toast Practitioner. Ok, ahora yo les vendría a explicar también el punto 3 que lo tenemos por acá, que va muy relacionado con esto que mi compañero Duván acaba de mencionar, sobre cuando un intervalo de esta función que acabamos de obtener es estrictamente decreciente o no. Entonces, en resumidas cuentas, este ejercicio 3 lo que nos pide es calcular ρ, pero pues para las dosis fraccionadas que Duan acababa de mencionar. Entonces, pues básicamente, ρ, como habíamos mencionado, es el pico de concentración alcanzado con el esquema fraccionado en este caso, aquí dividido por la concentración mínima inhibitoria. Y pues un valor mayor de el ρ significa un pico más alto de antibiótico, lo cual de cierta manera es beneficioso para antibióticos dependientes de concentración. Por otra parte, el fraccionamiento puede aumentar o disminuir este pico, dependiendo del intervalo de sombrero, pues. Y pues, en resumidas cuentas y de manera general, este ejercicio pues también me permite decir si pues me conviene una dosis completa o dos dosis separadas para lograr un pico más potente. Es lo que me permite decidir este ejercicio. Entonces, por acá empezaríamos con los cálculos y los cálculos se hacen, obviamente, con base a la función que hallamos en el inciso 2, que sería esta de por acá. Y lo que mi compañero Juan decía sobre el tema de si es una exponencial decreciente y todo eso viene dado por el tema de la derivada. Nosotros calculamos en este caso, como es una función a trazos, a tramos, calculamos la derivada de la función en estos intervalos. Por ejemplo, la derivada de la función en el intervalo donde t está entre cero incluido y t monio sin incluir, eh, pues en este caso es esta que aparece aquí abajito y nosotros vemos que claramente está negativa, por lo tanto, obviamente significa que esta derivada es menor que cero. Cuando la derivada en este caso es menor que cero, quiere decir entonces que la función es estrictamente decreciente. Y eso quiere decir que va a haber un máximo ubicado en uno de los extremos del intervalo. En este caso, como es estrictamente decreciente, es el elemento que acota por la izquierda al intervalo. Es decir, en este caso sería esto cero.
t igual a cero, pues. Entonces, en este caso, en la primera parte de esta función, en el primer tramo, el máximo se alcanza en t igual a cero. Y algo análogo sucede para la segunda parte. Es decir, aquí sacamos nuevamente la derivada en este intervalo donde t es mayor o igual a t moño. Y pues acá volvemos a obtener que la derivada sigue siendo menor que cero, por lo cual sigue siendo estrictamente decreciente y su máximo va a estar en t igual a t moño, por los motivos explicados en lo, en el intervalo anterior, pues. Luego, pues, lo ideal es comparar máximos, puesto que nos piden, al final de cuentas, hallar un p moño, en el cual tenemos que hallar primero un máximo global. Y pues, en este caso, evaluamos entonces la función en esos puntos que hallamos, en t igual a cero y en t igual a t moño. Entonces, c de cero, nosotros obtenemos que es la concentración inicial entre dos. Y esto, en este caso, C de demonio es la concentración inicial entre 2 multiplicado por uno más Euler a la menos K por demonio. En este caso, viéndolas así de simple vista, es bastante evidente que eh, C de T, C de demonio, perdón, es mayor a C de cero. Entonces, ese sería nuestro máximo global. Y es el cual vamos a reemplazar en la fórmula para hallar ρ. Es decir, en este caso, Cmax sería el valor de C de demonio y pues reemplazando normal obtenemos que el valor de ρ es la concentración inicial sobre dos veces la concentración mínima inhibitoria multiplicado por esto que está aquí. Entonces, pues aquí como un plus adicional podríamos decir o podríamos establecer que pues debido a que Euler a la, Euler a la menos K de T moño, que es precisamente esto que, esta partecita de acá, bueno, es un número entre cero y uno, siempre va a ser un número entre cero y uno. Quiere decir entonces que este máximo de acá, este máximo que alcanzamos en esta parte, ¿no? Intentando dividir las dosis, nunca va a superar, eh, nunca va a superar la dosis inicial. Es decir, ¿a qué me refiero? eh, si nosotros tomamos en cuenta este pico nunca va a ser mayor al que se puede obtener si yo aplico el fármaco en una única dosis. Entonces, es lo interesante que podemos concluir de este ejercicio también. Entonces, esto sería todo por este ejercicio, por este inciso número 3. Ahora pasaríamos a explicar el inciso número 4 que nuestra compañera Susel va a explicar en ese momento. Yo les voy a explicar el inciso 4. Bueno, este ejercicio es bastante importante porque muestra un resultado que pues a primera vista parece muy increíble. Se sabe que el valor de alfa es el que presenta la exposición total del microorganismo y el antibiótico es igual es igual el mismo si damos una sola dosis grande o si se divide esta misma dosis en dos aplicaciones más pequeñas. ¿Por qué pasa esto? Esto ocurre porque en este modelo la eliminación del antibiótico sigue una cinética de primer orden. Esto significa que la concentración siempre decae de forma proporcional a la cantidad que hay presente. Bajo pues esta relación, el sistema es lineal y esto implica que primero la contribución de cada dosis a la concentración total simplemente se va sumando. Y el área bajo de la curva, el área bajo de la curva y por tanto, el alfa depende solamente de dos cosas, que son la dosis total administrada y la constante de eliminación K. O sea, en otras palabras, lo que realmente determina alfa no es cómo se reparte la dosis en el tiempo, sino cuánta cantidad total de antibiótico tiene que entrar al organismo. Esto, pues biológicamente viéndolo, tiene una interpretación bastante importante, que básicamente significa fraccionar la dosis no aumenta la exposición global del microorganismo al antibiótico. Más dosis
separadas no significa que haya más antibiótico acumulado al final. Es decir, básicamente que si, bueno, si llegamos a administrar la misma cantidad total del mismo fármaco, el valor de alfa va a ser exactamente el mismo, tanto para una sola dosis como para varias dosis fraccionadas. Lo único que cambia es la forma de la curva, picos más bajos o picos más altos, pero no el área total. Este, pues, resultado es clave en bueno, de parte biológica porque nos dice que modificar la frecuencia de administración no cambia la exposición total a menos que se cambien también las dosis total o la tasa de eliminación del fármaco. Entonces, esta es la razón por la cual algunos sistemas de tratamiento pueden fraccionarse sin llegar a alterar la eficacia global en términos de el área bajo la curva. Exactamente, y pues acá haciendo un pequeño complemento a lo que dijo nuestra compañera Susel, pues claramente en este punto nos piden hallar pues alfa, en este caso de las dosis ya fraccionadas. Entonces, en este caso, para hallar alfa, nuevamente alfa se definía como área sobre M y C. Entonces, aquí tendríamos lo que se está proyectando, pues en este momento, sería el cálculo uy, perdón. Ahora sí, sería el cálculo del área necesaria o del área que necesito yo de, bajo la curva, pues, de la función del inciso 2. Entonces, pues sí, aquí está definida pues obviamente bajo la integral de los distintos intervalos. Entonces, en este caso tendríamos la integral definida, pues, de 0 a t del primer intervalo, pues, de la función. Y a eso le sumamos, pues, la integral definida de t moño a infinito del segundo intervalo de la función. Nótese que acá a nosotros nos pareció más fácil trabajar el segundo intervalo de la función sin factorizar, pues por comodidad más que nada a la hora de integrar. Entonces, pues nada, que simplemente lo que hicimos fue separar las integrales y unimos estas dos de aquí que estoy señalando con el cursor, y pues ya sería sacarle la constante. Y pues esta integral que está acá la resolvimos por este lado de aquí, haciendo una sustitución acá de donde u es igual a t menos t moño. Y pues cambiamos los límites de integración diciendo que pues cuando t tiende a t moño, entonces u es igual a cero, y cuando t tiende a infinito, u también tiende a infinito. En estas circunstancias, dt es igual a du, y pues así nos quedaría la nueva integral sustituida, y pues como la variable de integración es muda, lo volvemos a sustituir por la variable t. Aquí nos damos cuenta de que tenemos dos miembros iguales, básicamente, dos integrales iguales, pues sí, y dos miembros iguales, así que básicamente lo que hacemos es sumar los términos, y pues esto nos quedaría aquí. Esta integral ya la habíamos calculado en el primer inciso, en el inciso uno, y el valor de esa integral pues ya habíamos dicho que era 1/k. Entonces, al final, a fin de cuentas, el área, en este caso para dosis fraccionadas, eh, va a ser la misma, pues, que para dosis únicas. Lo mismo pasa con este alfa de acá. Entonces, ahora sí, eso sería todo por este inciso número 4. Y pues ya los dejaría con mi compañero Andrés, que expone el inciso número 5. Ok, voy a exponer lo que viene siendo el inciso número 5. En este inciso prácticamente vamos a hacer una conclusión con los datos ya sacados en el inciso 3 y en el inciso 4, donde nos piden cómo es posible usar dos fraccionamientos para aumentar P sin aumentar alfa. Y pues como ya tengo la información de los anteriores incisos, alfa depende solo de constante inicial y K. Si la cantidad total administrada se mantiene, alfa no cambia aunque se altere el esquema de administración. P, lo que vendría siendo pico relativo de M y C, sí depende de cómo se reparte esa cantidad a lo largo del tiempo. La altura máxima de la curva es sensible al tamaño y al momento de administrar la dosis. Y la comparación en dosis única completa en t igual a cero
comparado con dos mitades en t igual a cero y t igual a t moño, lo que vendría siendo igual total en constante inicial. Entonces, el pico máximo que se alcanza con dosis fraccionada, o sea, con mitades, el pico es menor o igual a cero, a la constante inicial. Por lo que fraccionar en dos mitades no aumenta P respecto a una sola inyección bolus completa al inicio. De hecho, la reduce o la iguala si T moño es igual a cero. No debemos confundir lo que viene siendo fraccionar en mitades, de que vendría siendo incrementar el pico con respecto a una bolus completa inicial. Pero si la compararía es con un esquema más extendido. Un ejemplo es como el que, letra, infusión continua o muchas pequeñas dosis espaciadas que dan un pico bajo. Entonces, con entrar la misma cantidad total en menos administraciones, o sea, bolos, aumenta el pico sin cambiar el área total. Un ejemplo concreto, si antes se administraba la concentración inicial en forma de infusión larga, lo que vendría siendo baja concentración sostenida, y cambiamos a un bolus o a dosis agrupadas, la exposición total de alfa puede quedar igual, mismo total administrado, pero el pico será mayor en el esquema con bolus. Y eso sería el inciso 5 y la exposición de la actividad uno de cálculo. Muchas gracias por su atención.